Así es, mis estimados amigos del canal Juan Ecuador, tenemos hoy un invitado de lujo, un invitado especial que seguramente ustedes lo conocerán. Muchos de ustedes le habrán dado el voto cuando hubo esta situación de elegir los consejeros. Yo no diría ex consejero porque para muchos ecuatorianos sigue siendo uno de los vocales, ¿no? Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que le dimos el voto. Ya ustedes conocen el resto de la historia, donde la Asamblea Nacional con trampas, con mañas, y para evitar que se fiscalice lo que hicieron los transitorios, se lo bajaron, ¿no? A los 4. Bueno, ya ustedes conocen que también nosotros le hicimos aquí apoyo por Olindo Nastacuaz, Victoria de Sintonio, el señor Espinosa, Walter Gómez, que lo tenemos aquí. Y bueno, eso será para otra entrevista, ¿no? Para conversar un poquito de esa situación, de ese capítulo que pasó en el Consejo de Participación. Hoy queremos conversar con el licenciado Walter Gómez sobre el tema de la ley humanitaria, entre comillas, porque de humanitaria no tiene nada, no tiene absolutamente nada esta ley. Y ya hemos visto cómo se han despedido trabajadores, las liquidaciones de chistes. Por ejemplo, por ahí vi que a un floricultor le quieren dar 22 centavos de liquidación. Miren cómo son las cosas. Entonces dígame, licenciado Walter Gómez, ¿usted qué opina de esta famosa ley humanitaria que ha sido enviada por el Ejecutivo para esta situación del coronavirus, para mejorar, para proteger el empleo, etcétera, etcétera? Dígame su opinión. ¿Qué piensa de esta ley de apoyo humanitario? Bueno, Juan, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Gracias a tu canal de YouTube por darme la oportunidad de que miles de ciudadanos realmente escuchen la opinión de muchos actores que por la persecución política nos han aislado en un momento. Pero bueno, para eso sirven estas plataformas de personas independientes como el caso suyo. A ver, la ley de apoyo humanitario me parece que es una barbarie, es un atentado contra los derechos prioritarios de los ciudadanos ecuatorianos. Realmente afecta muchísimo a la situación de empleo porque estamos hablando de que elimina ciertos empleos. Bueno, ya se está demostrando, el día de hoy amanecimos con más de 4.000 personas que han perdido el empleo en los servidores públicos. Estamos viendo de que a pesar de que hay la orden de que no haya desempleo, que no haya salida de empleos de personal de salud, es precisamente lo que han hecho. Estamos hablando de que se flexibiliza el tema de los empleos también. Estamos hablando de que se eliminan, en vez de son 8 horas laborables, se eliminan a 6. Se puede trasladar a sábados y domingos sin pagar horas extras. Estamos hablando de que se está distorsionando. Es una lucha entre David y Goliat en las empresas. Entonces, estamos hablando de que es completamente atentatorio. Como ustedes pueden observar, aparte de que se está eliminando el trabajo, no se ha dado la cuota que deberían tener las empresas y los bancos para paliar esta situación, esta pandemia en el Ecuador, sino que se lo ha dejado solamente a los servidores públicos. Entonces, estamos hablando de que Lenín Moreno, en una situación completamente irresponsable, ha trasladado toda la responsabilidad a los servidores públicos. También, como ustedes pueden observar, se hablaba de que el diésel, como la gasolina, se bajaba aparentemente el precio a 10 centavos, pero resulta ser de que ha liberado los precios y los ha establecido a precios internacionales. Entonces, todo esto está dañando ya al pueblo ecuatoriano. Ya se nota que él no quiere gobernar, se nota que él simplemente lo que está haciendo es ejecutando una receta del Fondo Monetario Internacional y por ende está simplemente ahorcando, asfixiando al pueblo de Ecuador. Es lamentable porque quien dio el voto fuimos nosotros a un plan de gobierno ganador, a continuar ese desarrollo de Ecuador, pero realmente nos hemos dado
saber de que gana un plan de gobierno perdedor, que fue la de Guillermo Lasso, donde exactamente está haciendo lo que dice ese plan. Y es muy lamentable porque hay tantos desempleos, hay una catástrofe sanitaria, hay una catástrofe política, hay una catástrofe sanitaria, y quienes son los llamados a poder frenar todo esto son sus aliados, que es la Asamblea Nacional. Es por eso la pésima perspectiva que tiene el pueblo de Ecuador frente a ciertas instituciones, en el caso de la Asamblea, en el caso de la Contraloría, en el caso de la Fiscalía, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, que desgraciadamente no hacen absolutamente nada para intentar cambiar esta realidad que nos ha sumado Lenín Moreno y su gobierno. Así es, licenciado. Y como usted dice, no hay Contraloría, no hay Fiscalía, no hay Consejo de Participación. Y hay que recordarle a los seguidores que todo esto se dio gracias a esta famosa consulta del 7 veces sí. Y ese fue el objetivo. Tratar de cooptar todos los poderes del Estado para que es prácticamente dieron un cheque en blanco al gobierno nacional y hacer lo que les dé la gana. Y como no hay autoridades de control, pueden hacer toda esta situación. Miren que incluso es inconstitucional. He leído un poco esta ley de apoyo humanitario, bajarle el 50% a los trabajadores del sector privado. Imagínense una persona que gane $400, que con las justas llega y alcanza al fin de mes, y que le bajen el 50%, porque también, como dijo unos minutos, ¿quién es el que las tiene de ganar? O como dice esta famosa frase, ¿quién tiene el sartén por el mango? El empleador, el dueño de la empresa. Y el dueño de la empresa le va a decir, ¿aceptas mis condiciones o chao? Otro vendrá a venir por tu puesto de trabajo. Eso le dirá el empleador. Entonces, opine esto de bajarle el salario al sector, no solamente público, porque también ya eso salió después, que a los funcionarios públicos les van a bajar también. Por ejemplo, a los maestros, a la gente que trabaja en ministerios, registro civil, etcétera, etcétera, sino al sector privado, que mucha gente es de la clase baja, es clase obrera, un guardia, un chico que trabaja en un supermercado de cajero, etcétera, etcétera. Denos una opinión sobre esa baja salarial. Inclusive la Constitución es bien clara que no se puede realizar este tipo de acciones. Bueno, sí, tienes razón, Juan. La Constitución es clara, no se puede ni tercerizar ni tampoco disminuir el sueldo a los empleados, pero existe una nueva ley en este caso. Desgraciadamente están haciendo lo que les da la gana con la Constitución, como ya lo han venido haciendo. Hablemos desde el mismo hecho de activar una consulta popular completamente inconstitucional sin el informe de la Corte Constitucional. Luego hacen 7 preguntas, las cuales fueron completamente sin validez, digamos así, sin legitimidad más que nada, y después forman un Consejo de Participación Ciudadana transitorio solamente con los amigos del actual gobierno, y de los cuales ahí eligen a un remedo de emperador, que simplemente lo que hizo fue burlarse y reírse de la Constitución, considerando que ellos estaban superior a la Constitución. Un hombre que nunca tuvo poder y que por ende solamente buscaba eso, tener poder. Desgraciadamente en 15 meses han destruido al Ecuador, y en estos 15 meses, ahora los 3 años que Moreno no trabaja, no hace políticas públicas, y lo único que hace en este momento son cumplir con las acciones o el pedido, la exigencia o la sugerencia del Fondo Monetario Internacional. Desgraciadamente, por todo esto, las empresas privadas también están afectadas, también no tienen liquidez, también no tienen ingresos, y por ende se desquitan con los empleados, cuando la única solución no es precisamente de devolverle el problema a los servidores públicos o a los empleados privados. Aquí debieron haber hecho simplemente inyectar liquidez al Ecuador. El gobierno debió haber inyectado recursos a las empresas privadas, no votar a los servidores públicos, y simplemente tener alternativas de, teletrabajo sí,
Estamos hablando de que las personas que no podían ya, debido al aislamiento, no podían trabajar, deberían optar por otra situación, pero no hacer lo que se está haciendo ahora. Se está vulnerando, se está destruyendo al Ecuador. Yo me siento en lo personal muy desesperado, es muy desesperanzador lo que está viviendo el Ecuador. Hoy leo la cantidad de desempleos que hay en la empresa privada y la cantidad de notificaciones que hacen las empresas públicas. El hecho de ya no tener 10 empresas públicas, el hecho de la falta de seriedad y la falta de accionar, de saber de que hablan de teleeducación, cuando hay pueblos ecuatorianos que no tienen televisores o no tienen internet para poder lograr educación de sus hijos. No tienen computadora. Y lo peor es que exactamente, no tienen las herramientas necesarias. Y hay otra situación de que hay instituciones educativas que siguen cobrando las mismas pensiones como si estuvieran yéndose a las instituciones. Y no bajan las mensualidades, no hacen ninguna alternativa. Y en el caso, por ejemplo, tengo mi sobrina de 6 años que va a su segundo año, y lo único que van a hacer es enviarle información a través de una aplicación al teléfono o al computador, y quien va a ser la persona encargada de educarla va a ser la mamá. O sea, y van a seguir cobrando las pensiones esas instituciones. Estoy viendo el caso de mi otra sobrina, de que está en una unidad básica bastante costosa, y lo único que tiene clases 2 horas al día. O sea, estamos hablando de una pésima educación en este año 2020-2021. Y me pongo en los zapatos de algunas personas, y las personas que no tienen computador, no tienen impresora, no tienen el internet. El internet, que es importante. No tienen ni siquiera luz en ocasiones, porque hasta la misma CENEL corta la luz. O sea, estamos hablando que es yo veo que el gobierno nacional lo único que hace son tira acciones, y ahí sálvese quien pueda. O sea, es el momento del sálvese quien pueda, nada más. Y lo peor es que no se sabe, porque si es una persona de bajo rango en una institución pública, los votan, porque como ya no están yendo a las oficinas, ya no necesitan a una persona que haga la limpieza o servicios generales, o simplemente la persona que era chofer ya no le importa, porque, o sea, ya lo votan porque ya no está haciendo su trabajo al cual él fue contratado. Entonces, hay tantas anomalías de este gobierno que en lo personal ya él caducó su gestión, ya demostró incapacidad en su gestión, ya demostró que no quiere al Ecuador. A mí me preocupa de saber de que todavía sigue en el poder cuando ya no hay que gestionar, ya no están gestionando nada. Yo veo que no hay medicinas, no hay insumos en temas de salud, no hay educación, no hay trabajo. Han debilitado al Estado como tal, lo han debilitado. O sea, aunque esa es la receta de un gobierno neoliberal, de un gobierno de derecha, yo creo que se ha demostrado de que los gobiernos de derecha han fracasado. Ya fracasó Chile, fracasó Argentina con Macri, fracasó Brasil con Bolsonaro, y está fracasando los otros países en Latinoamérica. Perú fracasó, está fracasando Duque en Colombia. Estamos hablando de que se ha demostrado de que lo único que salvan a los países es su pueblo. Y bueno, veamos qué pasa con Ecuador. Nos falta todavía 1 año para poder tener a Moreno en Carondelet, y 9 meses, gracias a Dios, para poder elegir a nuestros nuevos gobernantes. Esperemos que la nueva Asamblea Nacional sea realmente
una asamblea que responda al pueblo ecuatoriano y que nuestro nuevo mandatario sea alguien de unidad, alguien que realmente aglomere todos los partidos políticos y todos los movimientos sociales para poder juntos salir del debacle que Moreno y todos sus aliados, porque en este momento no me digan que se bajan de la camioneta muchos, no vamos a permitirlo. Las personas que estamos luchando, los guerreros que estamos luchando, vamos a hacerle acuerdo al pueblo ecuatoriano quiénes realmente estuvieron cogobernando estos 3 años o los 4 años cuando nos toque ir a votar. Nadie se baja de la camioneta cuántica, sí escuché una frase, ¿no? Y bueno, así como usted tocó el tema de las varias empresas públicas que se han eliminado, por ejemplo, Correos del Ecuador, es una institución, se puede decir legendaria en el Ecuador, más de 180 años tengo entendido que tiene esta noble institución y se la cierre, es impresionante. También los trenes. Ferrocarriles. Sí, el tren del Ecuador, yo soy honesto, yo nunca tuve la oportunidad de poder viajar en el tren, pero sí tengo muchos amigos de Europa y una amiga alemana me comentó que ella viajó en el 2015 y dice que fue una experiencia agradable. Yo confío en ella, debe ser bonito poder realizar ese viaje. El turismo se lo fomentó, se expuso las bellezas que tiene Ecuador cuando existe un país organizado, lógicamente. Desgraciadamente lo primero que hicieron fue destruir el logo AMA Ecuador cuando no era una marca del ex gobernante Rafael Correa, sino era una marca Ecuador. Era una marca que se estaba institucionalizando mundialmente. Así es, mundialmente. Y todo lo destruyen. Moreno, sí, todo lo que toca destruye. También me estoy olvidando lo de TAME, la empresa de aviación del Ecuador también. La aerolínea. Sí, es impresionante cómo se ha ido todo cuando tenían que haber mejorado. Y muchas personas me dicen descorrizar el país. Para mí, ¿qué significa descorrizar? Tenían que haber mejorado todo lo que había hecho Correa. Si realmente querían hacerlo olvidar a Correa del pueblo ecuatoriano. ¿Qué tuvo que hacer este gobierno? Hacer las cosas el doble de lo que hizo Correa, el doble de lo mejor. Eso es lo que yo siempre le digo a los seguidores, pero Debió, sí, así es, tuvo que hacer. La ineptitud, el odio, el revanchismo, la inoperancia, la irresponsabilidad, el odio desenfrenado, simplemente cegaron. Todo era culpa de Correa al principio hasta terminar los 3 años. Vamos a ver qué pasa ahora, porque ahora hasta los que son enemigos de Rafael Correa, que es el caso del MPD, la Unidad Popular, el Partido Social Cristiano, los Democracia Sí, los Izquierda Democrática, a todos los están poniendo en una sola, y hay una estrategia completamente inusual e impensable, decir de que también ellos son correístas. O sea, los correístas que estuvieron en las filas del correísmo durante 10 años y se quedaron con Moreno, no son correístas, son traidores. Son traidores y ahora son morenistas. Que no se bajen de la camioneta todas estas personas que le intentan llamar correístas. No, ellos no son correístas, ellos son morenistas. Ellos son del MPD, ellos son Unidad Popular, ellos son Pachacuti, ellos son Izquierda Democrática, ellos son Democracia Sí, ellos son Partido Social Cristiano, ellos son Creo. Ellos no serán jamás correístas. Los correístas pensamos, los correístas vivimos las necesidades de un pueblo. No somos de los que miramos desde lejos nada más y decimos, como le pusieron esa cascarita al señor Lazo cuando le preguntaron cuánto cuesta 1 litro de leche y no supo contestar. Claro, él no va al mercado, él no siente las necesidades de comprar las legumbres, él no siente el comprar en la tienda de la esquina, no va a ver cuál es la verdadera necesidad de un pueblo. Solamente lo que se pasan es tomando fotos, como el caso del vicepresidente actual, el caso de Lazo cuando visita a un mercado y solamente va y después se lava las manos. No. O lo que sucedió con el señor Nebot, de que no permitió, cree que Guayaquil era su hacienda. Entonces, hay toda una situación que tenemos tenemos que recordarle al pueblo de Ecuador, los señores Granda, el señor Roldán, la señora Romo, los Michelena, los Espinosa, los García,
toda esa gente que ha ayudado para la destrucción del Ecuador, esa gente va a tener en algún momento, cuando volvamos a de ser un país de derecho, un país con democracia, van a tener que responsabilizarse de todo lo actuado. Así es, licenciado. Y ahora que mencionó a Lasso, y regresando al tema de la ley de apoyo humanitario, prácticamente esta ley, toda la carga tributaria va dirigida a la clase media y a la clase baja. ¿Sí recuerda que hubo una moción de que se grave el 2% a todas las empresas y personas que tengan dinero en cuentas offshore o paraísos fiscales, y finalmente se la quitó? Por eso que el movimiento del banquero Lasso apoyó. Es decir, los que más tienen, banqueros, petroleras, empresas, importadores, no han aportado un solo centavo a esta situación que estamos viviendo. Toda la carga tributaria va para la clase media y la clase baja. Inclusive yo en varios videos también he comentado que si estuviera en mis manos yo le pusiera 25% a todas las utilidades de los banqueros. Por ejemplo, este banco, el señor Egas, si usted sabrá, ganó el año 2019 200 millones de dólares. Imagínense que estuviera esa ley del 25%. El señor Egas pagaría 50 millones de dólares por sus utilidades. Le queda 150, que es demasiado dinero, le quedan sus ganancias, y esos 50 millones va exclusivamente para salud y educación. Si existiera esa ley, toda la carga tributaria va para los que más tienen. Bueno, eso si estuviera en las manos de una persona consciente, de un progresista, ¿no? Pero lamentablemente estamos en un gobierno, inclusive me estoy olvidando, no, el ministro de Trabajo, no sé si usted habrá escuchado las declaraciones, él dijo que vela por los intereses de los empresarios, no de los trabajadores. Entonces, que un ministro de Trabajo diga eso, ya más o menos nos da la idea en qué manos estamos. Ya nos da la idea de que este gobierno no es de todos, sino este gobierno es de todas las élites oligarcas y financieras. Denos una opinión de eso. Este gobierno es de todos los empresarios y todos los banqueros, eso sí, pero del pueblo no lo es. Estamos hablando de que no solamente el ministro de Trabajo, que no sé qué capacidad tenga mental el señor, qué conocimientos, si tenemos todo un como ministro de Salud. ¿Qué podemos esperar de un ministro de Trabajo? Tenemos a un hombre como Roldán, que es el secretario de la presidencia, que habla de que los únicos que estamos en desacuerdo de un pacto, un convenio entre empleado y empleador, somos los correístas que queremos la destrucción de las empresas. No, nosotros no podemos permitir que un trabajador compita con un empleador. No podemos, porque ellos tienen el sartén por el mango, así como usted lo dijo. Estamos hablando de que ellos van a decir, ¿sabes qué? Si no quieres, te vas. Y como hay mucha necesidad de tener trabajo, cualquier persona le va a venir. Es lo que hicieron precisamente los empresarios con el grupo de personas venezolanas cuando migraron a Ecuador. Es lo que hicieron, pagar lo que les dio la gana. Ahora lo están haciendo con los propios ecuatorianos y ahora legalmente. O sea, estamos hablando de que toda esa precarización, terciarización, flexibilización, como le llamen, es inconstitucional. Esperemos que nuestras asambleías o los asambleístas de la Revolución Ciudadana interpongan la demanda de inconstitucionalidad de esta ley y que podamos realmente salir de todo esto, salir de esta situación, a pesar de que, como yo les digo a muchos amigos y seguidores, lo que se hace se puede deshacer. El 2021 será otro Ecuador. Estaremos mejor. Tenga la plena seguridad de que lastimosamente no va a alcanzar un periodo para poder cambiar al Ecuador. Eso se va a demorar unos 2, 3, 4 periodos presidenciales para poder cambiar, si es que se llegue en la misma línea de desarrollo y de trabajo. Esperemos que el Ecuador no se duerma, que el Ecuador no se olvide. Lastimosamente a veces tenemos un pueblo olvidadizo, que a lo mejor en un momento determinado nos convencen, así como nos convencieron con el 7 veces sí, así como nos convencieron de un Trujillato que iba a hacer cambios. Claro que los hizo, pero para mal. Ahorita estamos pagando con un contralor ineficiente, con una fiscal que hace justicia selectiva, con una justicia, con tribunales
que cuando son aliados del gobierno de turno ni siquiera le ponen una investigación real. Veamos, se descubre día a día la corrupción en este gobierno de todos, que todos los corruptos, lógicamente. Se ve a diario la corrupción en el Seguro Social, en el Ministerio de Salud Pública, en cada hospital, de saber que utilizan el tiempo de crisis para poder llenarse los bolsillos. Y presos, no hay ninguno, lastimosamente. Pero bueno, esperemos que el 2021, tengo mucha esperanza de que ya llegue el 2021 y que a partir del 31 de diciembre empecemos a hacer campaña política para poder promocionar a los verdaderos héroes y luchadores por un cambio en el Ecuador. Esperemos que a la cabeza esté nuestro líder Rafael Correa y que él sea nuestro vicepresidente en este nuevo periodo. Así es, pero un poco de broma, licenciado. Dígale a la fiscal 1020 que toda esa gente que está en el Seguro Social son correístas. Ahí sí va a actuar a la velocidad de la luz, pues. Si le dicen que es correísta, ¿no? Así es, bueno. Sí, cuando son correístas, ahí sí ponen investigación previa, empiezan a la cárcel, prisión preventiva, pero cuando es corroborado el robo de las mascarillas, de los insumos, de los overoles, de las fundas para cadáveres, y está demostrado de que es 300, 400, 1300% más, solamente no es tiempo de polemizar, no es tiempo de juicios políticos, no es tiempo de poner a nadie con investigaciones. Así es, como dice esta famosa frase también, entre bomberos no se pisan la manguera. Así es. Entre corruptos no se meten presos, así sería. Sí, yo le dije de una forma más elegante, yo le dije, ¿no? Y bueno, ya que usted también tocó un punto muy interesante sobre el subsidio de los combustibles, ya que, miren, la prensa tradicional, usted sabe que le dan buena pauta y para eso trabaja, pues no, para hacer confundir a la gente. Está diciendo la prensa que sí, que el gobierno bajó 10 centavos. Es verdad, ahora ya está el decreto 1054 donde elimina el subsidio de los combustibles. Así es, tenemos el precio bajo ahora porque el precio del petróleo está bajo. Pero cuando ya pase toda esta situación de la pandemia, el coronavirus y la demanda del petróleo se aumente, porque ya los países van a utilizar los combustibles fósiles, el precio del barril del petróleo va a elevarse. Y como tenemos los precios liberados, imagínense cómo el precio que vamos a tener. Yo diría que no tendríamos el precio del galón a $3.50, sino tendríamos un precio de galón de 6, 7 dólares. Y en esta economía tener un precio de Copaís, de extra, 6, 7 dólares es muy duro, muy complicado. ¿Qué opinión nos puede dar sobre esta eliminación del subsidio de los combustibles y las consecuencias económicas? Bueno, siempre lo rechazaré. Siempre. Yo pienso que el Estado ecuatoriano, por el mismo hecho de no tener políticas para desarrollo, debe ser responsable de los subsidios y se deben dar subsidios adecuados. Ahora, tuve la oportunidad en febrero de estar en Estados Unidos, a finales de enero, al principio de febrero, y vi realmente los precios liberados como los tiene Estados Unidos. Estamos hablando de $4.50, $5 el galón de gasolina. Claro, a ellos no se les dificulta porque estamos hablando de que tienen un promedio de ingreso de $1.200, $1.500. Son economías muy diferentes. Exactamente, no podemos mezclar a todos los países siendo iguales, teniendo libre el tema del precio de la gasolina. No podemos. Estamos hablando que ahorita estamos en $1 el diésel a $1.75 el galón de la gasolina. Bueno, esperemos un mes y medio para ver qué pasa. Y vamos a ver de que se empiece a incrementar la cadena de distribución de los alimentos y van a aumentar los alimentos, por ende, porque se aumentó la gasolina. Y ahí es donde vamos a ver qué pasa con el gobierno. Vamos a ver también cuando empiecen el transporte público a subir el precio del transporte, porque le subió el diésel. Veamos qué es lo que va a pasar. No incentivo a que termine el periodo Moreno, pero
ha demostrado ineficacia, irresponsabilidad, ineptitud, que yo creo que el tener un gobierno de unidad nacional, un nuevo gobierno de administración nacional, y que llame ya a elecciones lo más rápido posible, sería interesante, para que el nuevo gobierno legítimo y legal, elegido por el pueblo ecuatoriano, realmente tome riendas, porque no existen liderazgos, no existen acciones concretas, no hay un plan estratégico para enfrentar todo lo que nos está pasando. La crisis social, la crisis política, la crisis económica y sumado a la gran crisis sanitaria. Así es, licenciado, porque se van a venir tiempos muy complicados y suponiendo, y yo pienso que estoy totalmente seguro que va a venir un gobierno progresista, porque la gente, así la prensa diga que Moreno es Correa, etcétera, etcétera, ya la gente no come cuento y va a votar por ese binomio presidencial progresista. Va a ganar, así tengan ellos el Consejo Electoral. Entonces, cuando tengamos el presidente, va a ser muy complicado porque este retroceso son de 50 o 60 años que para atrás nos han mandado toda esta gente. Y yo siempre he dicho en videos que el presidente, el nuevo, tendrá que trabajar como mínimo 16 horas diarias. 16 horas diarias por lo mínimo, porque va a ser mucho el trabajo. Y además de, como usted dice, que tener una asamblea nacional, yo la veo muy complicado tener una asamblea nacional porque cambiaron las reglas del juego. Usted sabrá que cambiaron el método para elegir los asambleístas. Va a existir la minoría y usted sabe que pasa el hombre o la mujer del maletín y esas minorías se suman a la mayoría, se puede decir, de las élites. Yo diría que para desbaratar todo esto se necesita una constituyente. Por ejemplo, usted también citó todo lo que hizo el transitorio. Yo comparo lo que hizo el transitorio Trujillo y todo su grupo de transitorio como un castillo en naipe. En una constituyente que se proponga dejar sin efecto todas las resoluciones del transitorio. Se saca el naipe de abajito y se desbarata todo. Eso es lo que yo propondría en una asamblea constituyente de plenos poderes. Y ahí sí, trabajar y trabajar. ¿Qué opinión tiene de eso? ¿Usted qué haría para tratar de sacar este país adelante? Bueno, la única forma de sacar al Ecuador de esta gran crisis y miseria, sí, es precisamente la Asamblea Nacional Constituyente. Deberemos reformar todo lo que ha actuado Trujillo y el de Moreno. Yo sí creo que todo lo que se intentó desarrollarse durante 10 años, donde tuvimos progreso, realmente todo lo botaron a la basura. Ya no hay qué hacer, porque ya todo está destruido, lastimosamente. Y la única forma es de poder ganar la mayoría en la Asamblea Nacional y un gobierno de Ecuador, y poder llamar prácticamente enseguida a una asamblea constituyente y poder armar, quizás reformar algunos artículos de la Constitución del 2008, pero lógicamente tener como base la del 2008 y poder tener una del 2021, sí, 2022. Hay que mejorar la Constitución. Por ejemplo, una propuesta muy buena que yo siempre la he manifestado aquí con los seguidores. Tenga en cuenta esta ley. 25 de años para todo funcionario público que rompa la Constitución. Imagínense que exista ese artículo de la Constitución. ¿Usted cree que algún presidente, vicepresidente o asambleísta se va a lanzar a romper la Constitución con un artículo así? Creo que en una nueva Constitución se debería tomar en cuenta este tipo de propuestas para que ninguna persona se pase por encima. Porque yo he leído la Constitución y no dice nada sobre las personas que se pasan por encima, y por eso que esta gente está en pleno relajo, en carnaval, viva el recreo y no pasa absolutamente nada. ¿Qué le parece esa propuesta, licenciado? Bueno, para aquello recuerden de que los jueces no leen, no interpretan la Constitución. Quien la interpreta son los jueces constitucionales, de la Corte Constitucional. A ellos hay que elegir bien. El que tenemos, la Corte de lujo que tenemos ahora, ha demostrado de que no tienen objetividad para poder hacer una lectura real de la Constitución. 12 sobre 20, hay que recordar. Simplemente
Así es, 14 sobre 14, 20 fue el que máximo sacó. Ya. Sí. Sacaron menos, pero el que máximo sacó 14. Entonces, imagínense que debemos tener primero jueces reales, jueces que no respondan a los gobiernos de turno. Y de ahí podríamos tener quizás esa propuesta de que toda persona que haya sido demostrada que ha violado la Constitución debe ir preso o simplemente debe tener los 25 años de apoliticismo, perdón, de estar negado el tema de participación, perder los derechos políticos, o de no poder ser servidor público, imposibilidades. Entonces, todo depende. Los que sí sentimos la necesidad de un nuevo Ecuador, vamos a recordarle a la gente y vamos a ver cómo van a ser las votaciones del 2021. Yo tengo esperanzas de que la gente vote por los movimientos progresistas y que en una sola bancada en el 2021 de un movimiento, de otro partido, que realmente sean progresistas, vamos a hacer una alianza real y algo que nos va a llevar a un nuevo Ecuador. Así es, licenciado. Bueno, con sus palabras finales y muy agradecido por su tiempo y esta entrevista, dígale unas palabras finales porque aquí sí tiene muchos seguidores en el canal. Siempre preguntan por usted, me dicen, Juan, ¿cuándo entrevista a Walter Gómez? Inclusive me dicen, ¿cuándo entrevista a Correa? Bueno, el presidente Correa es una persona muy ocupada, pero tratamos de hacer todo lo posible. Diga unas palabras finales, licenciado. Bueno, ante esta adversidad, ante esta situación que estamos viviendo, esta catástrofe creada por el gobierno de todos los corruptos, yo aspiro de que todos luchemos, guerriemos por un nuevo Ecuador. El 2021 se nos viene pero muy prometedor. Así que amigos, amigas que están en el Ecuador y que están fuera del Ecuador, por favor, sumemos votos hacia los movimientos progresistas. No nos dejemos engañar más, ya no, traición ya no más. Tenemos que elegir a los verdaderos luchadores y guerreros que vamos a estar en la Asamblea Nacional. Tenga la plena seguridad de que hombres y mujeres que sean seleccionados para este gran trabajo, debemos apoyarlos, así sea quien sea. Vamos a apoyar a un movimiento y a los movimientos progresistas para tener un nuevo Ecuador, una nueva asamblea y un nuevo gobierno. Tengan esperanza y fe. Ya falta poco, resistamos. Falta muy poco. Bueno, muchas gracias, licenciado Walter Gómez, y ojalá que no sea la última vez tenerlo aquí. Sería interesante también conversar en otra ocasión y hablar de otros temas, ¿no? Cuando ustedes quieran, cuando ameriten, cuando usted ya tiene cómo comunicarse conmigo, así que yo he encantado de la vida de conversar. De todos modos, aprovecho para que el día viernes a partir de las 5 de la tarde, en mis redes sociales, Walter Gómez Ronquillo, vean el trabajo que estamos haciendo con un programa de análisis político, social y económico llamado Hablemos. Vamos a analizar los 3 años del morenato con excelentísimos panelistas como Gabriela Rivadeneira, Ricardo Patiño, Fausto Jarrín y Paola Cabezas. Cada uno fue miembro del gobierno anterior y son perseguidos políticos. Así que sería interesante que el día viernes nos acompañen a las 5 de la tarde y que también, ¿por qué no?, ustedes puedan transmitirlo. Claro, licenciado, no hay problema. Ahí en la descripción del video le ponemos toda la dirección de sus redes sociales para que la gente pueda contactarlo y seguirlo. Listo. Muchas gracias, licenciado Listo. Walter Muchas Gómez, gracias por esta entrevista y que tenga un excelente día y hasta la próxima. Chao. Lo mejor para ustedes también.